Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Laboratorio de Comunicación Política, el podcast en donde tratamos las diferentes aristas y temas relacionados a este apasionante mundo de la comunicación política. Mi nombre es Renzo Macei y en el episodio, en esta ocasión, vamos a tratar este aspecto que resulta muy importante en una estrategia de comunicación política, cómo los políticos o personalidades públicas deben enfrentar los diferentes escenarios mediáticos. Así que con eso volvemos aquí en Laboratorio de Comunicación Política. Bien, y como les comenté, esta situación que enfrentan muchos políticos y personalidades públicas en diferentes momentos, ¿no? Cómo enfrentar los distintos escenarios mediáticos. Hoy, con nuevos medios de comunicación en el plano digital, ¿cómo cambia esa estrategia? Bueno, para conversar sobre ello nos acompaña bueno, mi gran amigo, periodista y también docente de periodismo, Gerardo Caballero. ¿Cómo te va, Gerardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Renzo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, seguramente no solamente en tu ejercicio periodístico, en el cual has tenido la oportunidad de entrevistar a muchos políticos, personalidades públicas, en tu rol como docente también pones muchos casos, muchos ejemplos de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. ¿Crees que la irrupción de estos medios digitales ha cambiado mucho esa estrategia? Yo creo que, a ver, estos nuevos espacios que han Ujú, aparecido en el streaming, o sea, reconfiguran de alguna manera los objetivos de comunicación política, ¿no? ujú, Porque tradicionalmente lo que tenías en la comunicación política es que una entrevista era claramente un espacio para colocar mensajes y sí, estaba planteado de una forma tradicional donde había un entrevistador que hacía las preguntas y un entrevistado que respondía colocando mensajes. ujú, Pero eso ha cambiado porque estos espacios no son necesariamente espacios de entrevista, claro. sino son más de conversación, son modelos más conversacionales donde se diluye un poco más el papel de entrevistado y entrevistador, Claro. ¿no? Son más conversaciones, los temas son mucho más libres y eso representa un dolor de cabeza para quienes gestionan la comunicación, donde más bien están acostumbrados a tener los temas bien claros, los mensajes bien establecidos y bueno, ahora tienen que adaptar esa estrategia, ese planeamiento a estos espacios que tienen otra naturaleza. Claro, el diálogo prácticamente está al mismo nivel, ¿no? No es necesariamente el que hace las preguntas el que maneja la conversación. Y eso, como tú bien dices, se diluye en este espacio coloquial de conversación y puede bajar también las defensas de un lado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Claro, o sea, de hecho, a ver, en el periodismo, una estrategia de todo entrevistador es desarrollar una relación de confianza con con el entrevistado, que él se sienta cómodo Claro, y eso va a hacer que efectivamente baje las defensas y obtenga no la respuesta formal, preparada, ensayada, sí, sino más bien las respuestas más honestas. Y sí. eso, y ese bajar las defensas es precisamente el desafío, ¿no? En estos espacios. Ahora, el tema es precisamente, o sea, entender que estos lugares son distintos, son para audiencias que no están esperando escuchar una entrevista tradicional, Claro, sino conocer conocer a la persona, al personaje público, al político por el cual se están interesando. claro, Eso es lo que buscan y claro. para eso hay que prepararse. Y abre un escenario, un camino muy interesante, porque la entrevista convencional, como tú bien lo describías al inicio, es muy estructurada, muy firme en su organización, ¿no? Pero este tipo de escenarios lo que hace es abrirte el abanico al público al cual quieres llegar. Son diferentes públicos, al cual no le interesa el mensaje profundo, elaborado, estructurado, sino ese mensaje que, digamos, me cae bien. Este señor me cae bien, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, o sea, tiene que ser visto, o sea, ¿qué es lo que queremos mostrar Ujú. del personaje público, la autoridad, el político, ¿no? Sí, Qué es lo que, o sea, qué tipo de reflexiones queremos tocar? O sea, más que nada es como qué partes o qué fragmentos de este personaje queremos exponer. Porque en verdad, si nos vamos a pensar en cuáles van a ser las preguntas que le van a hacer, no lo podemos saber. sí, ¿Cuáles son los temas que quieren tocar el periodista o el streamer? Es también muy difícil saberlo. O sea, son temas diversos, con preguntas que pueden salir. Ahora, hay que tener en cuenta que varios de estos espacios son en formato panel. Entonces, sí, claro. no tienes un periodista que te va a hacer las preguntas y que ya conocerlo es todo un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Si no tienes a dos, tres personas que tienen intereses distintos, formaciones distintas y cada uno te puede hacer una pregunta distinta. Sí, tú sabes que hace algunos años, cuando se comenzó a debatir el rol de los espacios de streaming, ¿no? En España tuvo un debate, ¿no? Se cuestionó mucho eh, hasta ese momento cómo iba desarrollándose el periodismo tradicional. Esto a partir de que Lionel Messi, ¿no? La gran figura del fútbol mundial, le da una entrevista a Ibai Llanos con su pase al PSG, ¿no? Y esto, digamos, generó el rechazo de los periodistas convencionales, pero no necesariamente por la decisión de Messi de darle la entrevista, la primicia a un streaming muy famoso, ¿no? Sino porque estaba poniendo en cuestionamiento el rol de los espacios tradicionales del periodismo, ¿no? Claro, totalmente. A ver, ya que mencionas en España, o sea, en España existía ya desde hace varios años este formato tertulia, Sí, ¿no? Que es como se conoce en sí, televisión, que por ejemplo permitió que se hicieran conocidas personas como Pablo Iglesias, por claro. ejemplo, que él viene de ahí, o sea, ahí es donde se hizo conocido, en Sí, este sí, espacio de tertulia con otros invitados, otros panelistas, y bueno, eso ya ocurrió hace varios años en España. Ahora, sí, este tema de la entrevista que le dio a Ibai, o sea, te habla de precisamente lo que buscan ya algunos personajes públicos, ¿no? O sea, yo lo que busco es conectar con mi audiencia. sí, sí. Al margen de si es un periodista respetado, o sea, voy a ir con la persona con quien me voy a sentir más cómodo, con quien sé que voy a llegar precisamente a la audiencia que quiero llegar y claro, eso descoloca muchas veces a los periodistas, pero también hace que los periodistas se replanteen el papel que tienen que hacer. Correcto. ¿Por qué? Porque un problema con los periodistas, al menos en el Perú, es que muchas veces no comunican bien. Ujú. Tienen problemas para comunicar, están muy preocupados en el dato, en el contenido, en el rigor, y eso está bien, pero hay que preocuparse también por cómo comunicamos. Claro. Y ahí el punto es que, claro, han aparecido los creadores de contenido Sí. que tienen una facilidad para comunicar y los periodistas es como que nos quedamos Ahí corto, ¿no? un poco fuera de lugar y Así, decimos, ¿cuál es, o sea, qué estamos haciendo acá? O sea, ¿cómo es que hemos cedido ese espacio? Porque exacto. nos hemos olvidado un poco de comunicar y muchas veces terminamos haciendo periodismo para periodistas que solo van a entender los periodistas de la competencia, de los otros Claro, medios. Y claro. ahí es perder Claro, terreno. no solamente es un cambio de plataformas, es una forma de entender de una manera diferente la comunicación, ¿no? Esta conexión con el ciudadano a pie que ya deja de ver y seguramente en tus clases, cuando haces una encuesta, te das con la sorpresa de que ya prácticamente no ven medios convencionales, ¿no? O sea, la información entra por Claro. otro lado. No, medios tradicionales no consumen. Y la manera es que se informan de otras maneras. Se informan de otras maneras. Y aquí lo que creo que es importante ver es que, o sea, más que pensar en entrevistas, porque la entrevista, a ver, es un género periodístico, Ujú. ¿no? De otro lado, también la entrevista es una herramienta de comunicación, pero acá, más que entrevista, hay que pensar en formatos conversacionales. ¿Ya? Las personas finalmente consumen contenido, se entretienen también a través de una conversación. Sí, Y eso es precisamente lo que hay que entender. O sea, pensar que esto no es una entrevista, esto es una conversación que tiene sus matices. exacto. Ahora, más allá de estos espacios digitales, también está esta particular forma de enfrentar diversos escenarios dentro de la convencionalidad, ¿no? Que es
no solamente una entrevista en estudio, sino estas declaraciones que pueden surgir en un escenario externo de crisis, ¿no? Eh, Comentábamos antes de comenzar este diálogo respecto a esta situación que se vivió en el Real Plaza de Trujillo, ¿no? Donde Ujú. dos funcionarios de una misma empresa declaran, pero bajo circunstancias diferentes, lo mismo, uno en la calle y otro en estudio, ¿no? ¿Qué te pareció ese tipo de, digamos, de actuación, por ejemplo? A ver, yo he escuchado las dos entrevistas con cierto detenimiento y lo que puedo decir es que en ambas situaciones los mensajes son los mismos. Sí, Son exactamente los mismos. La diferencia está en el cómo fueron dichos. sí, Entonces, eso nos lleva a la importancia de la comunicación no verbal. sí, Muchas veces no le prestamos importancia, creemos que con tener los mensajes escritos ya es suficiente, pero no. O sea, acá es importante identificar cómo dices algo. O sea, por ejemplo, cuando dices que lo sientes, no puedes decir, lo siento. Tienes que decir, o sea, tienes que modular la hay que voz, transmitirlo, tocarte muchas veces el claro. pecho, cerrar un poco los ojos, tal vez. Lo sentimos muchísimo. Eso hace la diferencia. Sí, Eso hace la diferencia y creo que es importante tenerlo en y cuenta. son grandes detalles que parece que pasan desapercibidos para los que dan ese tipo de comunicación, ¿no? Y sobre todo cuando uno está, por ejemplo, enfrentando a un grupo de periodistas abordándolo en la calle, ¿no? En un escenario, eh, es muy fácil perder los papeles, ¿no? Y no tener el control de lo que tú bien dices, esa comunicación no verbal, ¿no? Pero finalmente, más allá de lo que diga, lo que va a quedar es su expresión, su forma de, sus gestos, ¿no? Su forma de gesticular, de contestar, ¿no? Claro, ahí hay algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, todo encuentro con medios de Sí, comunicación supone en mayor o menor medida un riesgo. sí. Todos. Ahora, el punto es, ¿por qué asumimos esos riesgos? Asumimos ese riesgo porque tenemos una necesidad estratégica de comunicar, de decir algo. Exacto. ¿Ok? Bajo ese criterio es que asumimos ese riesgo. Si no tienes nada que comunicar, nada que decir, es mejor, o sea, no aparecer en verdad. Ujú, ¿Ya? ujú. O sea, hace poco escuché a alguien le pregunté a alguien, ¿por qué vas a ofrecer esa entrevista? Y la persona me dijo, porque el periodista la lleva pidiendo hace tiempo. Y lo que yo digo es, esa no es una razón Claro, para decir. O sea, tiene que haber algo que tú quieras comunicar y bajo esa consideración es que gestionas la entrevista. claro. O esos argumentos clásicos, ¿no? ¿Por qué sales con ese mensaje? Porque me lo están pidiendo. O sea, Claro. no hay un argumento de fondo o una justificación sólida que te permita, digamos, salir a declarar algo, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde se cometen errores, ¿no? Claro, a ver, necesariamente tú tienes que tener un mensaje, hay algo que tú tienes que Sí, comunicar. Ahora, otro problema es o sea, qué tan bien está elaborado el mensaje. A ver, creo que el ciclo pasado veía con los alumnos sí. la entrevista que ofreció Julio Guzmán en Cuarto Poder cuando salió este tema Claro, del del incendio. incendio. Ajá. Y su mensaje, y él dice su mensaje ante las preguntas, coloca que este era un tema privado, era un tema personal, y el otro mensaje es, las explicaciones ya se las di a mi esposa. Sí, Ya, ahí había un problema. sí. Porque cuando tú dices eso, implícitamente estás aceptando que hay algo, ¿no? Ajá, Hay algo malo ahí. claro. Entonces, ese mensaje estuvo mal hecho, mal pensado. Y ahí, claro, también te lleva a pensar, no solo es importante la comunicación no verbal, también es importante saber la lógica interna del mensaje que estás comunicando, ¿no? En ese ejemplo bien clarito que tú señalas, es el solamente mencionar a su esposa ya te da a entender el fondo de la situación, el fondo del problema. Claro, totalmente. Y el periodista que le hace la entrevista, o sea, inmediatamente se da Sí. cuenta de la inconsistencia que hay en esa respuesta y empieza a insistir sobre el tema. Y claro, esa entrevista también te lleva también a hablar de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque tú ves a Julio Guzmán que todo el rato está hablando con la misma cara, con una sonrisa medio fingida, así, y dice, Sí, Augusto, ya te expliqué, esto es un tema sí, entre mi esposa y yo.
O sea, nunca se le ve indignado, molesto. O sea, él no tiene un repertorio de expresión o de gestos. Está todo el tiempo con la misma cara, con el mismo tono de voz, y creo que eso lo hizo ver impostado y por tanto falso también, Sí, ¿no? sí, 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 muy superficial en la preparación, sin duda, ¿no? Ahora, ¿tú crees que en el mundo, en la actualidad, y teniendo en cuenta que estamos a puertas de un proceso electoral muy fuerte, ¿no? Que se viene en el país, ¿no? Y hemos tenido hace poco una elección también compleja en Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que los escenarios, no solamente de medios, donde los políticos van a dar entrevistas, van a cambiar? Es decir, los escenarios convencionales van a adaptarse a los nuevos formatos digitales. ¿Crees que los medios de comunicación tradicional van a hacer ese clic o van a permanecer en lo que ya saben hacer? Yo creo que, a ver, están creando algunos espacios en YouTube, en Ujú. TikTok, pero básicamente en el caso de los medios tradicionales, el formato sigue siendo el mismo. Sí, Es televisión llevada a YouTube. sí, El formato es el mismo. claro. Y claro, del otro lado encuentras políticos que están haciendo, a ver, intentando ver cómo se adaptan a este espacio Sí. de streamers y creadores de contenido que les resulta nuevo. O sea, es totalmente exploratorio el asunto. Eh, pero por el lado de los medios, o sea, siento que todavía no terminan de entender cuál es su papel. Y yo creo que vamos a ver una cobertura electoral Sí. bastante parecida a la del 2021. O sea, en términos mediáticos no vas a ver un gran cambio, ¿no? En cuanto a estructura, ¿no? O sea, no hay algo que me lleve a pensar Ujú, que va a haber algo distinto. O ujú. sea, vas a ver las mismas mesas redondas, los mismos paneles, con las mismas Los debates personas, los tradicionales. mismos debates. O sea, no veo que haya algo. ¿De quiénes esperaría de repente algo más? De repente medios nativos digitales. Sí, Pero ahí también hay que ver qué hacen, ¿no? O sea, exacto. qué esfuerzo pueden hacer, qué innovación pueden llevar a cabo para esta nueva elección. Sí, es efectivamente, ¿no? Y ahí yo te pongo ejemplos de afuera, ¿no? Como, por ejemplo, candidatos y ahora presidentes como Trump, como Milley, en su momento el mismo Bukele, han aprovechado este espacio nuevo frente pues al poco cambio de los medios convencionales. Y es donde ahí ganan audiencia, que los mantienen, digamos, en un escenario para ellos favorable, ¿no? Entonces, creo que esa línea de comunicación tal vez no se ha explotado acá, ¿no? Es muy poquito, ¿no? O sea, en el Perú, algo que se ve cada 5 años Sí, es que ser atacado por los medios tradicionales sí, es más bien una fortaleza, ¿no? sí, sí, Es una bendición. O sea, los ha visto en todas las elecciones. O sí. sea, político o candidato al cual los medios tradicionales han golpeado, los han terminado fortaleciendo, Ajá, porque les permite, o sea, le da credibilidad al discurso de yo vengo aquí a desafiar a quienes tienen el poder. claro, Entonces, cuando tienes a estos grandes medios atacando y tanto, las personas ven y dicen, oye, es verdad, esta persona viene a atacar el poder, a hacer las cosas distintas, quiere algo nuevo. sí, ¿Ya? Y sí, sí, por lo tanto voy a votar por esta persona. O sea, sí. consiguen el efecto contrario, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso suele pasar, ¿no? Ahora, y dentro de tu experiencia, digamos, tú has trabajado mucho tiempo en el diario El Comercio, ¿no? Ujú. El diario más importante en el país. ¿Has visto y has tenido experiencia de relacionarte con políticos de diverso nivel, ¿no? De todo tipo de nivel, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto tú la evolución, ¿no? Desde tus primeras entrevistas hasta las últimas, ¿no? De enfrentar desde el lado, desde el punto de vista del político, estas entrevistas, ¿no? En la construcción de los mensajes. ¿Has visto tú un desarrollo en eso o sientes que, como has pronosticado en el tema de los medios para el
26 que no ha habido no ha habido ningún cambio, ¿no? A ver, yo lo que siento es que, a ver, mira, por ejemplo, Verónica Mendoza, o Sí, sea, le, le deben haber preguntado, no sé, 50 veces si cree que Venezuela es una dictadura. más de 50 creo. ¿Verdad? O sea, yo creo que si ella tiene el 0,5% de votación por cada vez que le hicieron esa Sí, pregunta, gana en primera vuelta. es una pregunta. Pero Sí, yo puedo decir que al menos fui uno de los primeros que le hizo esa pregunta. ok. ¿Ya? Eso habrá sido hace 10 años, en el Ajá, 2015. sí, sí. ¿Ya? Cuando le hice esa pregunta, ella claramente no tenía una respuesta, no tenía un mensaje para esa respuesta, para esa pregunta. ¿Ya? Y dijo algo así como que no creo que la situación en Venezuela deba ser parte de la agenda electoral peruana. Ok, Bueno, no tenía un mensaje claramente. Después, más adelante, recuerdo algún momento en el cual, bueno, en el corto gobierno de Manuel Merino, en algún momento Andrés Flores Arauz daba una entrevista en RPP sí, cuando se le habían renunciado todos los ministros el fin de semana, recuerdo. y él, o sea, claramente o sea, es como si lo hubieran llamado a su teléfono y él hubiera contestado y hubiera estado al aire. No tenía nada que decir, no tenía mensajes. Eso habrá sido 2020. Pero yo creo que de aquí hasta ahora sí ha calado en muchos políticos, en muchos directores de comunicación. O sea, necesariamente la necesidad de planificar, de no improvisar Ok, la aparición en medios de comunicación. Siento que eso sí ha cambiado y cada vez identifico políticos, autoridades, personajes públicos que tienen claramente sus mensajes. ujú, Al menos tienen eso. sí, Pero claro, ahora también tienen que adaptarse a un entorno, a veces el de los streamers, que es, claro. que es no tradicional, que es nuevo, que son formatos distintos, donde no necesariamente esas viejas estrategias le van a servir. Claro, digamos que han llegado un poco tarde a esa adaptación, o sea, es decir, ahora los ves más preparados cuando debieron estar preparados Hace tiempo. hace 10 años o 15, pero al menos, bueno, es un avance, y obviamente ahora le suma un nuevo reto, ¿no? Que es estas nuevas plataformas, que tal vez muchos no van a poder captar esa esencia, ¿no? Esa relación con esta nueva audiencia, ¿no? Lo ven como un ataque, ¿no? O sea, no me arriesgo a sentarme con un streamer porque en los comentarios me van a hacer bullying, ¿no? Me van a atacar y eso no me beneficia a mí ¿no? La construcción de mi candidatura, ¿no? O sea, lo que todos tienen claros es que ahí está el público. Sí, ¿No? El tema es cómo generas efectivamente una conversación que genere interés en esa sí, audiencia sí, y cómo conectas realmente. sí, El tema es cuál es el discurso, o sea, cómo te vas a presentar. Es más que nada pensar en estrategias de posicionamiento, cuáles son los territorios que tú deseas ocupar. sí. Creo que eso, algo que los puede ayudar de repente es el marketing, ¿no? O Ujú. sea, estar más cercano a la literatura del marketing los puede ayudar a entender precisamente cómo conectar con audiencias, cómo desarrollar este término tan usado ahora, engagement. Ajá. Creo que es lo que se necesita. Y sientes así como que hay una mayor preocupación en la construcción de los mensajes. También percibes que hay una mejor estructura en la conformación de sus equipos de comunicación o asesoría política. ¿Crees que los candidatos y los políticos de hoy tienen digamos, mejor identificado ese tema? Eh, También te hago la pregunta para el tema de empresarios, ¿no? Los empresarios muchas veces también han dejado esto en manos de externos, pero realmente también sientes que están más preocupados en este tipo de tendencias. A ver, creo que respecto a la conformación de Ujú, equipos, sí es posible ver que hay una mayor profesionalización en los equipos. Es más, o sea, los propios comunicadores, periodistas, creo que también sí, han entendido la necesidad de prepararse, de formarse, y ahora cada vez los ves, o sea, claro. estudiando, siguiendo maestrías, porque Cursos, antes así es. la típica del periodista es
A mí me da absolutamente igual tener el título o no. Me da absolutamente Sí, igual tener maestría o no. Bueno, pero ahora ya hay un grupo que ha entendido que mejorarse, capacitarse, conocer cosas que no necesariamente vas a conocer en una redacción, te ayudan precisamente a ser un comunicador, a un mejor comunicador y a poder asesorar mejor a una campaña, a un político, a una empresa. Y creo que eso es un primer paso, ¿no? sí. Y en el tema de los empresarios, te hacía la pregunta porque hace unos días leí un artículo del CEO del grupo, me parece, de una pastelería de San Antonio, Ujú. ¿no? Eh, y hablaba de la necesidad de que los empresarios hoy tengan un rol más activo en la comunicación. Muchos han criticado que los empresarios en situaciones de crisis se mantienen al margen, ¿no? Y él ponía como ejemplo su experiencia en TikTok, ¿no? Que le costaba un poquito, pero estaba mostrando escenarios que tal vez el público de a pie no tenía acceso, ¿no? ¿No? Como mostrar, por ejemplo, cómo se desarrolla un directorio, cómo se conforma, pues, toda una mañana de trabajo dentro de su empresa y además cómo se toman las decisiones, ¿no? ¿Crees que es un reto para el empresariado que muchas veces se le cuestiona no estar presente en situaciones complicadas en el país? Yo pienso que sí, o sea, a ver, algo que es necesario obviamente es que el empresariado recupere la confianza de Ujú. los peruanos. Y creo que para eso es importante, o sea, que las personas los veamos, ¿no? O sea, porque no suelen dar No, entrevistas, no aparecen en ningún lado. Entiendo o puedo entender sus temores de que sus nombres y sus imágenes sean manoseadas de alguna claro. manera. De también entiendo el temor que pueden tener de decir en una entrevista algo que los comprometa, algo que después afecte la reputación de las Sí, empresas que es lideran, cierto. pero yo diría que un primer espacio mucho más seguro es las propias redes sociales de una compañía, una empresa, una Claro. marca, ¿no? Eso digamos que es un espacio más controlado, más controlado, exacto, más seguro. Y, por ejemplo, últimamente veía un trend en TikTok, bueno, también en Instagram seguramente, pero que era cómo saldría tal contenido si el guión lo escribe alguien de la generación Z, ¿no? Entonces ahí veías al CEO de varias marcas conocidas, de varias empresas conocidas, veías a los gerentes por primera vez en la vida, los veías hablando, ¿no? Claro, todos siguiendo un trend, pero creo que eso es un primer paso Sí, también, o sea, claro. empezar a aparecer y en espacios seguros como son las propias redes o las plataformas Claro, de las marcas, es ¿no? un gran reto, es un reto. En otros países ya nos llevan la delantera, pero aquí creo que hay que apostar por eso. Bueno, Gerardo, te agradezco mucho por este espacio, pero antes, siempre este espacio donde hacemos recomendaciones, seguramente tú tendrás alguna, ¿no? Y yo quería mencionar este libro, que no lo he terminado, voy a ser sincero, pero ya llevo gran parte, un poco más de la mitad, que se llama Sin Palabras, de Mark Thompson, ¿no? Trabajó en la BBC, ¿no? Y habla, justo se hace la pregunta, ¿qué ha pasado con el lenguaje de la política? Y habla de cómo se ha bajado el nivel del discurso político, ¿no? Antes, hace muchos años, pues había mucha importancia en la construcción del discurso político y hoy vemos, bueno, menciona muchos ejemplos, personajes en la política mundial en donde eso lo han relativizado, ¿no? Entonces se llega al poder con simplemente el uso de determinadas palabras que pueden servir para atacar, ¿no? O para generar más sensibilidad en la opinión pública, sin necesariamente profundizar en el discurso y en la propuesta. Así que es un libro que yo recomiendo porque es muy, pese a que se escribió hace unos años, todavía tiene vigencia, ¿no? ¿Qué nos recomiendas tú, Gerardo? Bueno, yo quisiera recomendar en todo caso un libro que acabo de leer hace unos días que Sí. se llama La guerra de las plataformas, Mm, de un claro, autor argentino que es Carlos Alberto Escolari, sí, sí, sí. donde cuenta, o sea, la guerra de las plataformas, o sea, cómo relata, por ejemplo, en la antigüedad
la disputa que había entre el papiro, Sí. ¿no? y el pergamino. Y claro, termina contándote cómo, o sea, el ensayo termina hablándote del enfrentamiento entre Facebook y Google y te demuestra que todas estas luchas entre las distintas plataformas que ha habido durante la historia siempre han tenido, o sea, guerras comerciales, guerras legales de por medio, ¿no? Sí, Parece que es un ensayo, es un libro bastante corto, en verdad. sí. Lo venden todavía en las librerías, así que yo lo recomiendo Sí, lo tengo. bastante. Me costó conseguirlo, ¿ah? Sí, 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 sí. Pero es muy bueno porque te habla de que, o sea, estas guerras, las plataformas no hay ahora. O sea, hoy vemos unas plataformas determinadas, pero viene de muchos años atrás, ¿no? O sea, es claro. muy interesante ese libro, sí. También lo súper recomiendo. Te agradezco, Gerardo, por este tiempo y espero podamos conversar en otro espacio porque en el Perú siempre hay muchos temas por comentar desde el punto de vista de la comunicación política, ¿no? Totalmente. Bueno, a mí siempre me gusta hablar de política, así que cuenta conmigo. Gracias, Gerardo. Muy bien, amigos, este ha sido una nueva edición del Laboratorio de Comunicación Política, tu podcast sobre la comunicación política. Así que ya saben, escríbanos, coméntenos, sugiéranos temas porque vamos a tener muchos más episodios con más temas interesantes de la comunicación política. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao.